Hola, mi nombre es Sara Zacharías y este es el tercer video referente a la interpretación de nuestra carta a los Gálatas. Habíamos dicho anteriormente que esta carta se le había conocido como la Carta Magna de la Libertad Cristiana. En el video anterior dijimos al último, nosotros nos hemos dado cuenta hasta ahora que nos encontramos en el nuevo pacto, o sea, en Cristo. Y estamos para llevar la salvación a las naciones, hablarles 100% de Jesús. Pero hagamos un pequeño repaso de la panorámica de la carta a los Gálatas. Como vimos en los videos anteriores, Pablo en esta epístola a los Gálatas ha seguido 3 líneas de argumento, siendo que cualquiera de estos argumentos hubiera podido ser una muy buena defensa. Sin embargo, la combinación de estos 3 puntos de vista produce una defensa mucho más sólida. El primer argumento lo encontramos en los capítulos 1 y 2 de Gálatas. Aquí vemos que Pablo construyó un argumento en base a su historia pasada, su propia experiencia de vida y la experiencia de los Gálatas. Todas estas experiencias eran un conocimiento público, por lo tanto eran indiscutibles. Nadie podía desafiar a Pablo en cuanto a la precisión de su historia. Ahora, en los capítulos 3 y 4, vimos que Pablo argumentó desde un punto de vista teológico, o mejor dicho, desde las Escrituras. Él usó ambas exégesis, la general y la rabínica, o sea, 2 formas de interpretación. En este punto teológico, Pablo fue capaz de mostrar la gran inconsistencia de la posición teológica de los judaizantes. Él expuso que la enseñanza de los judaizantes contradecía a la Torá misma, la cual ellos decían enseñar. Pablo mostró que la promesa y su cumplimiento se encontraron en la cruz de Cristo y no en la ley de Moisés. Él demostró que el pacto abrahámico era una sombra que prefiguraba y preparaba el camino para el cumplimiento de esta promesa. Ahora, en los últimos 2 capítulos, Pablo hace un argumento aún más fuerte, un argumento desde el punto de vista de los resultados. Este argumento es poderoso porque Pablo apela a un cambio moral interno total, el cual viene por la libertad del Evangelio, combinado con el don o regalo del Espíritu Santo. Pablo argumenta que este cambio profundo en el carácter del ser humano es el resultado de la libertad en Cristo, a través de la gracia, que es recibida por fe, la cual la ley judía, con todas sus restricciones, no fue capaz de producir. Pablo muestra a los Gálatas un camino que probaría la ley del Espíritu. Pablo es muy práctico en estos últimos 2 capítulos. Esto es para que nadie tenga la oportunidad de malinterpretar su mensaje de libertad como una licencia para pecar. Lo que el apóstol Pablo deseaba era que el cambio de corazón de los Gálatas los llevara a una vida transformada. Pero continuemos con el tercer argumento de nuestro libro, que es un argumento en base a los resultados. Vayamos al capítulo 5 de Gálatas y aquí vamos a ver que el capítulo 5, versículo 1, resume todo el argumento teológico que Pablo viene haciendo hasta ahora, donde dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Muchos de los Gálatas habían sido esclavos antes de conocer el Evangelio. Ahora, los esclavos eran una parte totalmente común, era normal que en ese tiempo de la sociedad hubiese esclavos. Así que ellos hubieran entendido las implicaciones de la esclavitud versus la libertad. Ellos sabían que los esclavos no tenían derechos, ni aun para dirigir sus propias vidas. Ellos eran simplemente la propiedad de alguien más. Y nadie hubiera querido regresar a la esclavitud una vez que había sido redimido.
Ahora, el término redención viene de redimir, que quiere decir rescatar o sacar de esclavitud al cautivo mediante precio. Que en el caso de los cristianos, el precio que se pagó por la libertad fue la muerte de Cristo. Así que el versículo 5.1 resume la culminación del argumento teológico que Pablo viene haciendo desde el 2.14. En este versículo, Pablo pone en lenguaje no alegórico el mensaje completo de la alegoría anterior. Ahora pasemos a los siguientes versículos del capítulo 5, donde Pablo incorpora algunas advertencias. Aquí él dice: si están circuncidados o se circuncidan, Cristo de nada les aprovecha. Pero leámoslo, comenzando con el 5.2 hasta el 4, donde dice: He aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Pablo aquí usa un lenguaje muy enfático. Cuando él está diciendo: he aquí, yo Pablo, esto sugiere que Pablo está por hacer un punto muy importante. Y es muy significativo que Pablo, siendo o habiendo sido un judío celoso, sea tan enfático al decir que la circuncisión de nada aprovecha en comparación a Cristo. Pablo no está siendo antijudaísta al decir esto, puesto que él amaba su legado judío y hubiera muy posiblemente estado orgulloso de este, como podemos ver en Filipenses 3:4-6, donde dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Él simplemente está mostrando que comparado con Cristo, el valor de los requisitos de la ley no valían nada. Era claro para Pablo que cualquiera de los nuevos cristianos que aceptara la circuncisión lo estaría haciendo porque ellos, o sea los judaizantes, lo consideraban necesario para la salvación. Y esto significaría que la muerte de Cristo no era suficiente. Por ende, ellos ya no estarían confiando en Cristo para ser salvos, sino que estarían esperando salvarse a sí mismos por lo que hacían. Y en tal caso, la gracia vendría a ser inoperante en sus vidas. Pero vayamos al tercer punto, nuestra esperanza, donde tenemos que mediante el Espíritu, por fe, tenemos la esperanza de la justicia. Pero leamos versículos 5 y 6. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Ahora, la frase aguardamos por la fe la esperanza de la justicia es muy probablemente una referencia escatológica al juicio final. Los primeros cristianos posiblemente pensaron acerca de la salvación en un sentido más comprensivo, o sea, como algo que era al mismo tiempo en el pasado, en el presente y en un futuro. O sea, que hemos sido salvos, estamos siendo salvos y seremos salvos. El futuro es la corona y consumación del pasado, no algo nuevo. Esto lo sugiere el comentario del Nuevo Testamento de Tyndale. Ahora, el Pablo haber dicho que la circuncisión no aprovecha para nada fue una declaración bastante osada, puesto que esto enfurecería a los judaizantes. Mas, sin embargo,
Pablo, siendo judío, era un testimonio vivo para este hecho. La frase fe obrando a través del amor reitera el tema que Pablo estableció anteriormente en los versículos 1:16, 3:3, 3:8, 14, 24 y 5:5, donde él está afirmando que la fe es el único criterio para la justificación. Pablo clarifica que la fe lleva a la justificación, la cual resulta en acciones que fluyen del amor. Pablo también afirma que esta debe ser la motivación para una vida piadosa. Pero vayamos a los siguientes versículos, donde vamos a ver que Pablo va a aclarar su mayor temor, el que no se fuese a usar la libertad para la autogratificación. Esto lo vemos en los versículos 13 al 15. ¿Qué dice? Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. En Gálatas 5:1, como ya vimos, Pablo exclamó a los Gálatas que fue Cristo quien los hizo libres, que ellos fueron hechos libres para permanecer libres. Él mostró a los Gálatas que Cristo y la libertad son inseparables, que no podemos tener verdadera libertad sin Cristo. Mas ahora Pablo está desafiando a los Gálatas a responder a esa libertad. Él les recuerda que ellos están llamados a la verdadera libertad, que anteriormente habían sido esclavos de la ley y del pecado, pero ahora, por la gracia de Dios, ellos deben hacerse esclavos de Jesucristo, lo cual es en realidad la verdadera libertad. Así que, ¿qué significa ser esclavo de Jesucristo? Este es un gran desafío que Pablo presenta a los Gálatas. Ahora ellos tienen la gracia de Dios y la libertad. La pregunta es, ¿cómo vivirán? Y creo que la pregunta para nosotros pudiera ser exactamente la misma. Ahora que hemos saboreado la gracia, ¿cómo viviremos? ¿Cómo estamos viviendo? La otra pregunta que Pablo tal vez les está haciendo de una manera implícita es: ¿continuarán ellos en sus deseos de autogratificación? Una tercera pregunta sería: ¿tomarán la gracia como una licencia para pecar pensando que siempre pueden ser perdonados? Y que con respecto a usted y yo, ¿será que a veces abusamos de la gracia y creyendo que estamos en gracia caemos en lo que pudiésemos llamar desgracia? ¿Cómo tratarán a su prójimo? ¿Cómo trato yo a mi prójimo? ¿Cómo trata usted a su prójimo? Evaluémonos de la misma manera que Pablo estaba pidiendo a los Gálatas que se evaluasen. Pero continuemos. Pablo va a desafiarlos en un tema de equilibrio. O sea, ¿dónde está el equilibrio entre el legalismo y el abuso de la gracia? Entre la libertad y la santidad. Bueno, el apóstol contesta esta pregunta citando Levíticos 19:18, que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí Pablo se enfoca en la actitud del corazón y la motivación. No se trata de lo que uno hace, puesto que la gente, los seres humanos, continuaremos pecando. Más bien se trata acerca de la respuesta de corazón. Y la pregunta aquí es: ¿cómo vamos a responder a la comprensión de la misericordia y gracia de Dios para con nosotros? ¿Será que va a ser en una actitud de gratitud, adoración, admiración, temor al Señor?
Pero veamos cuál fue la respuesta del corazón de Pablo hacia todo esto. Leamos Gálatas 6, 14 al 15, donde Pablo dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. ¿Cuál fue la respuesta práctica de Pablo? Él dice: el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. También podemos leer en Filipenses 3, 7 al 11, donde él dice: pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Y así como Pablo, la respuesta de corazón de los Gálatas debería llevar a una respuesta práctica en sus vidas, convirtiéndose ahora en esclavos o siervos los unos de los otros, como vemos en el versículo 13 del capítulo 5, sobrellevando los unos las cargas de los otros, como dice en el capítulo 6, versículo 2. Más adelante, Pablo muestra que el espíritu y la carne se oponen entre sí. Pero leamos en el capítulo 5, versículos del 16 al 17, donde Pablo dice: digo pues, andad en el espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Aquí podemos ver que no podemos servir a ambos, ya sea que usted sea esclavo de la carne o del espíritu. Los esclavos del Espíritu Santo tendrán libertad y gozo, mas los esclavos de la carne perderán su herencia en el reino de los cielos, como dice el 5:21. Pero continuemos en el capítulo 6, donde Pablo advierte que abusar la gracia no funciona. Él dice en el 6, del 7 al 10, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¡Qué mensaje tan increíble de esperanza y fuerza para los Gálatas! Es impresionante lo que Pablo estaba tratando de darles a entender. E interesantemente, es lo mismo que Dios está tratando de decirle a usted y a mí el día de hoy, y a través de nuestro estudio de la Carta de Gálatas. Ahora, en conclusión, y a manera de interpretación, me gustaría dejarle con algunas preguntas, ya que sabemos que estamos viviendo en el nuevo pacto que es Jesucristo. Algunas preguntas en las que podemos meditar son: ¿qué significaría el mensaje de Gálatas para nosotros hoy día? ¿Será que entendemos cuán enorme es la gracia de Dios para con sus hijos? ¿Realmente comprendemos que la magnitud del perdón y amor de Dios es tanto mayor que el alcance de nuestros pecados?
¿Somos conscientes que a través del sacrificio de Cristo somos aceptos ante Dios? ¿O todavía luchamos con hacer cosas o buenas obras tratando de agradar a Dios? ¿Tengo problemas para perdonarme a mí misma o mismo por algo que hice en un pasado por lo cual Dios ya me perdonó? Para finalizar, me gustaría animarle a seguir persiguiendo una relación íntima de libertad con el Padre, con el Abba Padre, como Pablo le llamó, papito. Y como Pablo dice en Gálatas 4:7, que podamos ser conscientes que ya no somos esclavos, sino hijos, y si hijos, también herederos de Dios por medio de Cristo. Por lo tanto, estemos firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres.